La lección número 4 de nuestro trimestre titulado Una carta de mi Padre, basado en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y Tito, aquellos colaboradores que posteriormente estuvieron al frente en las iglesias de Éfeso y Creta respectivamente. A través de estas cartas el apóstol les dice lo que ellos tendrían que enseñar, corregir y mandar a los cristianos que apenas empezaban a conocer el mensaje del Evangelio y la doctrina en que se basa, las enseñanzas del Señor Jesucristo para su iglesia, las cuales Pablo transmitió en todo lugar en que ejerció su ministerio y predicó, preferentemente en los lugares que no conocían, acerca del Salvador y Señor Jesucristo. También les previene de tiempos peligrosos que vendrían y de peligros que por las acechanzas de Satanás y de personas que se opondrían al Evangelio y al nombre del Señor Jesucristo, y aún de personas que conociendo de la salvación que hay en Cristo Jesús, apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, cuyas enseñanzas tratarían de desprestigiar a Dios y sus siervos, enseñando con hipocresía mentiras, teniendo la conciencia cauterizada, prohibiendo casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para beneficio de sus hijos, proveyendo sustento y bendición a los creyentes y a los que han conocido la verdad. Pablo también declara que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El título de esta cuarta lección es Sé ejemplo, y el tema que se estará estudiando y tocando en varias de nuestras lecciones es la piedad. El diccionario de la lengua española da dos definiciones acerca de la palabra piedad y son, inciso A, cariño y respeto hacia las cosas santas, e inciso B, sinónimo de misericordia. Otra definición es practicar la presencia de Dios. Podemos pensar en lo que Dios espera de sus hijos y que se pide que vivan demostrando esta conducta agradable delante de Él, a pesar de vivir en un mundo cuya condición es de pecado, de corrupción, de degradación, es opuesto a Dios. El texto clave para memorizar en esta lección es 1 Timoteo 4:16, que dice: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que nos hace pensar la relación entre el credo y la conducta, es decir, entre lo que se cree y cómo vivimos poniendo en práctica lo que hemos creído y conocido por medio de la palabra de Dios, la Biblia. El texto nos habla del cuidado, la diligencia que debemos poner en nuestra persona en todos los aspectos y áreas de nuestra vida, y también de la doctrina, es decir, las enseñanzas que Dios ha preservado para que llegue a nuestro conocimiento en esta época y que sigue siendo vigente, válida y efectiva para salvación y transformación de vidas de aquellos que creen en estas verdades bíblicas. Algunas de las verdades que Timoteo y Tito tenían que recordar y enseñar son doctrinas resumidas en pocas palabras y que a lo largo de estas 3 epístolas de Pablo se pueden ver y aprender. Como número 1, en 1 Timoteo 1:15 nos enseña que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Número 2, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Como punto número 3, 1 Timoteo 3:16 nos habla del misterio de la piedad que manifiesta la obra del Señor Jesucristo desde su venida al mundo hasta su regreso o ascensión.
Número 4, 1 Timoteo 4:10, nos dice que el Dios viviente, que es el Salvador. Número 5, 1 Timoteo 6:14, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como número 6, 2 Timoteo 1:12, nos menciona que es poderoso para ayudar. 7, 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme. Como número 8 tenemos que toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16 y 17. Punto número 9, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13 y 14. Como número 10 nos dice que nos salvó, no por obras, Tito 3 del 4 al 7. Estas verdades citadas anteriormente son importantes y contradicen creencias, doctrinas erróneas y pensamientos humanos que se oponen a la persona y obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En ellas se puede entender su divinidad, amor, la provisión, la declaración anticipada de lo que vendría a ser, su poder, sus promesas y su revelación al hombre. También la incapacidad del hombre por sí solo para salvarse o llevar una vida agradable delante de Dios. También en estas epístolas o cartas del apóstol Pablo se mencionan muchos tipos de personas que por los pecados que practican son llamados así. Por otro lado, se mencionan características o virtudes que se espera que formen parte del modo de vida de aquellos que profesan piedad, y más aún, los requisitos de obispos y diáconos, aquellos que cumplen con un ministerio dentro de la Iglesia del Señor. Además, se les previene a Timoteo y Tito acerca de las personas que formando parte de la Iglesia se desviaron de la verdad, enseñando errores que trastornan la fe de algunos. Se les insta a limpiarse de cosas que pueden afectar su vida y su testimonio, y se les enseña cómo llegar a ser instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. En este capítulo 4, que es la lectura correspondiente a la lección, en el versículo 12 se le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, es decir, que aún a temprana edad, pero con el conocimiento de la palabra de Dios, podría ser ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, siendo la palabra la expresión de un pensamiento y considerando al Señor Jesús el ejemplo supremo en una vida íntegra, santa y pura que manifiesta la piedad, la presencia misma de Dios. Los caminantes de Maús expresaron su concepto de Jesús como varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas 24:19. El apóstol Pedro pregunta en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo cual podemos hacer nuestra la petición del Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y también considerar las palabras de Santiago 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pensemos como conducta el estilo de vida. Leyendo Lucas 2:52 vemos a Jesús que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 3:15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos oír las palabras de Santiago 3:13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amor. Consideremos que es un amor en el que no importa si el receptor corresponde o es digno de él. Juan 13:1 nos enseña del amor del Señor Jesús. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 1 Timoteo 1:5 dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de la fe no fingida. Nosotros sigamos el consejo de 1 Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Espíritu. Nos habla de nuestra forma de reaccionar en momentos de crisis. Lucas 4:1 y 18 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en Juan 12:27 y 28 leemos que Jesús dijo: ahora está turbada mi alma. Y después dijo: Padre, glorifica tu nombre. Así reaccionó en momentos de crisis. Nosotros debemos confiar en que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor y participemos de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 Timoteo 1, 7 y 8. Fe, convicción firme, también fidelidad. Lucas 4:16 nos dice que Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Colosenses 2, 6 y 7 nos aconseja: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Primera de Timoteo 1, 5 y 19 nos habla de fe no fingida y manteniendo la fe y la buena conciencia. Pureza. Es castidad, excluye toda impureza de espíritu y de conducta. Hebreos 4:15 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Efesios 5 al 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 1 Timoteo 5, 1 y 2 nos dice que nuestro trato con los ancianos es exhortarlos como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Y en el 5:22 nos dice: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Oremos. Señor Dios nuestro, en esta hora te damos gracias cuando hemos podido recorrer una lección más en este trimestre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que en ellas hay, porque nos exhorta, nos anima, pero también nos previene, nos reprende en caso necesario. Señor, gracias te damos porque hablas a nuestro corazón como un padre a sus hijos. Te damos gracias porque lo que quieres lograr en nosotros
es que formemos parte de esa iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación ni cosa semejante, sino que seamos puros, santos, sin mancha. Te damos gracias, Padre, por lo que has hecho y has provisto para nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, porque sigue teniendo poder tu palabra para transformar vidas. Sigues haciendo la obra que empezaste y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias por tus promesas y porque nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Agradecemos tu provisión para tu iglesia y para cada uno de nosotros en lo particular. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.